Buenos días, hermanos. Me da mucha alegría saber que estás escuchando esta prédica que sirve para edificar tu alma, tu corazón y con el propósito que tengas una manera de estar en comunicación con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. Hermano, recordemos que nuestro Padre Jehová, al momento de la desobediencia de Adán y Eva, Él les apartó su rostro y los sacó del paraíso. Solo que, por su gran misericordia, decidió dejarle a la humanidad como única forma de comunicarse con Él, solo y exclusivamente a través de la oración. Antes de iniciar a escudriñar, entender y discernir la palabra de las Sagradas Escrituras, hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué es la salvación de Dios? ¿Cómo obtenerla? Existen tres etapas que por el amor que nos tiene nuestro Padre Celestial ha venido corrigiendo y castigando a la humanidad para que reflexionemos y busquemos la salvación a través del camino del amor al prójimo, el camino de la fe, por nuestras obras, por la bondad y la misericordia. Las tres etapas a las que me refiero son la salvación de Dios para la humanidad en la era de la ley, la salvación de Dios para la humanidad en la era de la gracia y la salvación de Dios para la humanidad en la era de los últimos tiempos, o sea, en estos últimos días. Estimados hermanos y hermanas, no se olviden que estas prédicas son una conversación que sostenemos todos nosotros con nuestro Creador a través de las Santas Escrituras, y cada vez que la escuchan dos o más personas al mismo tiempo, ahí está Dios. Leamos Mateo, capítulo 18, versículo 20, que dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así dice Mateo capítulo 18, versículo 20. Les recuerdo, hermanos y hermanas, que la palabra de nuestro Padre es verdadera. Y si usted lo duda, pues humildemente le invito a que lo investigue. Antes de iniciar el primer tema, voy a hacer una introducción para preparar el camino de un mejor entendimiento. Entendamos que ser salvado por Dios no es lo mismo que ser rescatado. No es una ayuda que el rico le da al pobre. No es como un médico que salva la vida de un paciente. Tampoco es el auxilio amoroso de una persona amable o una organización caritativa. La salvación de Dios para su creación es porque Él rebosa de gran amor y
y misericordia por la humanidad. Obtener la salvación significa que somos capaces de aceptar la salvación de Dios, pero obedeciendo sus palabras, sus mandamientos y haciendo la obra. Actualmente, poner en práctica las palabras de Dios y acatar su camino y sus mandamientos es la única manera que podemos obtener la salvación de Dios. A lo largo de cada una de nuestras vidas, Dios nos dará muchas oportunidades para obtener su salvación. Óigase muy bien. A lo largo de cada una de nuestras vidas, Dios nos dará muchas oportunidades para obtener su salvación. De otra manera, se nos escapará la oportunidad como a las vírgenes insensatas, y si llega a suceder, lo lamentaremos toda la eternidad. Para que entendamos lo que le pasó a las vírgenes insensatas, les recomiendo leer Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Se los recomiendo con mucho amor y con mucho cariño que lean Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Hay algunos que pueden decir, si la oportunidad se ha perdido, pues se ha perdido, no importa. Pero, ¿es eso cierto? Bueno, primero debemos entender este hecho. Perderse la salvación de Dios no es como perderse una apetitosa comida o perder un autobús o perder la oportunidad de obtener una educación superior o perder un nuevo trabajo. Más bien, óigase bien, más bien es como si una persona atrapada en un edificio en llamas se perdiera el rescate de un bombero. O sea que irremediablemente va a morir. Es como si alguien que se estuviera ahogando y no consigue agarrarse a un trozo de madera a la deriva, irremediablemente va a morir. Y no estoy hablando de la primera muerte, estoy hablando de la segunda muerte. Está claro que el hecho de que seamos capaces de aceptar y obtener la salvación de Dios está directamente relacionado con el cumplimiento de sus mandamientos para obtener o no la aprobación de Dios de ser salvados y entrar en el reino de los cielos. Perderse la salvación de Dios es algo terrible y lamentable. Conocer y obtener su salvación es increíblemente importante para todos nosotros. Vamos a conversar sobre la primera etapa, la salvación de Dios para la humanidad en la era de la ley. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra y todas las cosas. Él creó a Adán y a Eva, los progenitores de todos los seres humanos. Dios los puso en el jardín del Edén, y vivieron felices bajo su protección. Sin embargo, un día la serpiente los tentó para que traicionaran a Dios. Y cuando esto sucedió, acabaron siendo expulsados del jardín del Edén. Dios los expulsó como castigo.
fueron arrojados a una vida de enfermedades, envejecimiento y muerte. Desde entonces, la humanidad se volvió cada vez más corrupta y cayó en tal maldad y depravación que Dios decide desatar un gran diluvio para aniquilar a todos los seres humanos de ese tiempo. Solo permitió que 8 miembros de la familia de Noé sobrevivieran, y después de aquello, la humanidad continuó sobreviviendo y reproduciéndose en la tierra. Pero la gente de aquella época, de la era de Noé hacia nuestros tiempos, solo eran conscientes de su comida, su techo y de toda la gracia que Dios le había concedido. Ellos no sabían cómo ser buenas personas, cómo vivir en la tierra, de dónde venían los seres humanos, o cómo adorar o venerar a Dios. La gente no tenía la habilidad de glorificar o exaltar a Dios. Eran totalmente incapaces de cumplir con la voluntad de Dios. Necesitaban un líder espiritual. Por eso Dios inicia su obra de gestión para la salvación de la humanidad en esa época. Jehová usó a Moisés para dictar sus mandamientos y la ley para guiar la vida de la humanidad en la tierra. Por ejemplo, observar el séptimo día, honrar a los padres, no adorar a ídolos y no cometer adulterio ni robar. También estableció regulaciones para los sacrificios de personas, para la comida, la recompensa por el robo, así como por la matanza de animales. Cualquiera que violara las leyes de Dios sería quemado o apedreado hasta la muerte según la ley. Pero si guardaban las leyes y los mandamientos de Jehová, serían muy bendecidos por él. Jehová Dios educó y enseñó a los seres humanos que sobre ellos había un ser superior por medio de sus mandamientos y leyes. Esto guió a la gente a vivir en la tierra de una manera apropiada y ordenada, lo cual les permitió actuar de acuerdo con las normas y saber que debían adorar al único Dios, y esta fue la salvación de Dios en la era de la ley. Al presentarse las personas ante Dios, escuchar las palabras de Jehová, cumplir sus leyes, estatutos, mandamientos y adorar únicamente a Jehová, las personas podían ser salvadas y bendecidas por Dios y obtener la salvación de Dios en la era de la ley. Ahora vamos a conversar sobre la segunda etapa, la salvación de Dios para la humanidad en la era de la gracia. A finales de la era de la ley, la gente poco a poco fue perdiendo el amor y la devoción hacia Dios. Se volvieron cada vez más corruptos, pocos cumplían con la ley y también con los mandamientos. Estaban haciendo muchas cosas que ofendían el carácter de Dios, tal como adorar a ídolos, cometer adulterio, idear planes malvados, robar, hurtar, ser codiciosos, corruptos. Incluso usaban palomas, reses y ovejas cojas y ciegas como sacrificio para Dios.
Dios es justo y santo. Así que ese tipo de comportamiento por parte de la gente inevitablemente conducían a la muerte, según lo determinado por la ley, pues ofendían el carácter de Dios Jehová. Sin embargo, Dios ama tanto a la humanidad que no quiere destruir a todos los hombres. Así que escogió el vientre de una joven virgen llamada María y por medio del Espíritu Santo concibió y dio a luz a nuestro Señor Jesús hecho carne. De esta manera, y a partir de este acontecimiento, concluyó la era de la ley y comenzó la era de la gracia. Jesús expresó el camino del arrepentimiento, proporcionando a la humanidad un nuevo sendero de práctica. Jesús enseñó a la gente a perdonar, a ser tolerante, amar a sus enemigos y perdonar a los demás 70 veces 7. Leamos Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22. Dice así: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Con esto quiso decir nuestro Señor Jesús que en todas las ocasiones y todas las veces que se nos pidan perdón, tenemos que perdonar. Nuestro Señor Jesús también sanó a los enfermos y expulsó a los demonios. Realizó todo tipo de milagros y mientras la gente se confesara con sinceridad, el Señor Jesús perdonaba sus pecados con su gran tolerancia y paciencia. Leamos Marcos, capítulo 2, versículos 4 y 5 que dice: Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Todas las personas que Jesús, por una u otra razón, les perdonó sus pecados, después de ahí, a partir de ese momento en adelante, si pecaban, en el momento de la resurrección tendrán que responder por ello. Finalmente, nuestro Señor Jesús fue clavado en la cruz como una ofrenda permanente por los pecados de la humanidad. Él cargó con todos los pecados de la humanidad y de esa manera llevó a cabo la obra de redención de la era de la gracia. Esta fue la salvación que trajo Dios a la humanidad en la era de la gracia. Al aceptar como nuestro Salvador a nuestro Señor Jesucristo, al orar en su nombre y al confesarnos y arrepentirnos ante Él, nuestros pecados pueden ser redimidos y podemos disfrutar de la paz y el gozo que Dios nos ha concedido, y en eso consiste obtener la salvación de Dios en la era de la gracia. Estimados hermanos y hermanas, gracias por haber atendido a nuestro Padre Celestial Dios Jehová. Gracias por haber atendido a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por haber aceptado el día de hoy de estar con nosotros el Espíritu Santo. Gracias por haber escuchado esta prédica. Ya saben,
Compártanla con sus amigos, con sus familias. Hagan la obra, no pierdan la bendición. En la próxima semana conversaremos sobre la salvación de Dios para la humanidad en los últimos días. Su servidor, Francisco García Ortega, teléfono 506-6484-4141, Costa Rica. Reciban la siguiente bendición. Que nuestro Padre Celestial, Dios Jehová, les lleve la paz a sus hogares todos los días de su vida. Que nuestro Señor Jesucristo nos sane de toda enfermedad de cuerpo y alma y mente. Y que el Espíritu Santo siempre nos guíe al sendero del conocimiento de la palabra. Amén.